Te perdiste en el subterráneo, buscando los misterios que te promete un ser oscuro. Entre estaciones y trenes fantasmas, has perdido el hilo de la realidad. Felicidades, estás en el underground del misterio. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Dante. ¿Qué tenemos para hoy, para toda esa gente que nos está escuchando desde su casita? Hoy vamos a tocar un tema sobre tesoros ocultos, de maldiciones relacionadas con estos tesoros. Así es, quédese usted porque va a escuchar historias sobre tesoros ocultos aquí en México. Va a escuchar usted historias reales sobre personas que han sacado tesoros y cómo han terminado estas personas, porque créame, esto está bastante interesante. Yo el día de hoy les traigo un poquito de historia acerca de la conquista, y les adelanto poquito que vamos a hablar del tesoro perdido de Moctezuma. Espérate, si empezamos, vamos de una vez a darle. Como ya lo dijimos, el tema de hoy son los tesoros enterrados. Pueden ser a base de dinero, pueden ser a base de joyas y piedras preciosas, o quizás en documentos con saberes ancestrales. Lo cierto es que siempre cuando se busca un tesoro, la actividad paranormal se hace presente y puede ser terriblemente dañino para quienes buscan estos tesoros. Claramente sabemos que casi siempre estos tesoros, cuando se trata de dinero, este dinero está encantado, ¿no? Como que no a todos les toca. Así es, porque puede ser peligroso. Cuando analizamos el tema y la casuística del tema, podemos encontrar algunas generalidades de cuando alguien encuentra un tesoro oculto, ¿ok? Lo primero que se presenta son los fenómenos paranormales. Algunos casos se pueden ver fantasmas, espíritus estancados en esa dimensión que deambulan por las fincas y terrenos donde están atrapados, quizás sirviendo como centinelas, como cuidadores de este tesoro. Claramente sí, como cuidadores, como de entes que se quedaron a cargo de proteger pues por algo es un tesoro, ¿no? Un tesoro es algo que muy apreciado, pues. Sí, que a alguien le costó mucho trabajo y puso quizás demasiado para esconder ese tesoro, ¿no? Sí, claro. Otro de los elementos que se presenta son los fuegos Fatu. Estos fuegos es una bola de fuego generalmente azul que se posa en distintos lugares del terreno finca donde se encuentra el tesoro. Se dice que donde se posa este fuego es el lugar para escarbar y sacar el dinero. Justamente porque en la familia, yo creo que en muchas de nuestras familias, de quienes nos escuchan, hay una historia en la que ven este tipo de flamas, que como mencionas, por lo generalmente son azules o son verdes, y se dice que quien ve estas flamas es el elegido para poder tener este tesoro. Así es, existen distintas formas de buscar este lugar exacto para excavar. Hay quienes usan varillas y se guían con estas. Hay quienes usan pues la videncia y el espiritismo para encontrar el sitio exacto, ¿no? Por ejemplo, no sé, sueños donde el espíritu te dice dónde está el dinero, o gente que tiene esa capacidad de evidencia para poder imaginar y estar en razón de saber dónde está el tesoro, ¿no? Claro, mira, perdón. Me estoy acordando de hace algunos años cuando recuerdo en una estación de radio llamada La Qué Buena. Sí. Aquí en Guadalajara, el 97.1. Sacaban una historia de un hombre que acechaba era un ente que acechaba a una persona, diciéndole que necesitaba ayuda y que le ayudara a desenterrar un tesoro y lo entregara a los dueños de que esta ánima, él lo había robado, y le pedía esa ayuda para que su alma pudiera descansar. O sea, es un poquito interesante, creo que me desvió. Bastante interesante. Pero como tú dices, ¿qué pasa cuando se encuentra el tesoro, no? En ese momento es el primer momento de enfrentarse con el centinela, el espíritu que está obligado a cuidar ese tesoro por los mismos que enterraron el tesoro.
Claramente. Y como mencioné, porque sus almas no pueden descansar en paz si son los responsables de haber hurtado el tesoro, ¿no? Estos centinelas es alguien que pues fue obligado a enterrar el tesoro y quedarse como ofrenda, siendo sus restos enterrados sobre el tesoro. Y pues este cuidador pues ahí dejó su vida, ¿no? Para que... Está ligado, ¿no? Pues está ligado a este lugar para... responsabilidad casi. Como una responsabilidad, y busca la forma, ¿no? De salir de ella. Fíjate que me recuerda mucho a la historia de Hércules. En uno de sus 12 trabajos, él tiene que conseguir, no recuerdo si las manzanas de un jardín, de una diosa, no recuerdo bien el nombre. Pero él va con Atlas. Atlas, si tú recuerdas, es pues es un... ¿Cómo se les llama a estos? ¿Un titán? Un titán, exactamente. Que está condenado a cargar el mundo por toda la eternidad. Y entonces cuando Hércules va con él y le pide su ayuda, le dice que pues que él le va a ayudar, pero necesita que alguien detenga el mundo por él. Entonces le deja la responsabilidad a Hércules, y por un momento Hércules está cargando con el mundo. Entonces cuando regresa Atlas con las manzanas que debía de tener Hércules, y Hércules al darse cuenta de que fue engañado por Atlas, de que ya le dejó esta responsabilidad. Y como mencionas, pues estos entes también buscan la manera de librarse de esta responsabilidad, de no estar esta maldición, ¿no? De no estar atados toda la eternidad a cuidar de estos tesoros. A final de cuentas, en el mito, Hércules engaña también a Atlas. Le dice, ¿sabes qué? Ok, ayúdame. Pues ya sé que ya tengo yo aquí el mundo, pero ayúdame poquito para acomodarme, porque no... O sea, para acomodarme de tal manera, porque me incomoda un poquito nomás. Ayúdame. Y es donde Atlas dice, Simón, ya lo tengo ahí, pues condenado. Ya como que yo ya me libré de esta carga. Y cuando Atlas le ayuda a Hércules, según a que se acomode, pues Hércules se quita esa responsabilidad y se la vuelve a dejar al titán Atlas. Pero no, creo que no. Qué buen dato mitológico nos diste. Pero Dante, nos habías dicho que nos traías algo de historia. Sí, traigo la historia relacionada a la conquista de México. ¿Por qué? Porque aquí hay, yo creo que... muchos de los tesoros están relacionados con el tiempo de la conquista, ¿no? Sí, es que la mayoría a lo que yo estuve investigando están relacionados con el tiempo de la conquista, la época colonial y la revolución mexicana y la guerra cristera. Pero aquí les voy a hablar un poquito pues de cómo fue la conquista y cómo se origina este mito o esta leyenda del tesoro de Moctezuma. Este está ligado al suceso llamado la Noche Triste. En esta Noche Triste es cuando... La Noche Triste para Hernán Cortés, ¿no? Sí, incluso estuve leyendo que le quieren cambiar el nombre aquí en México a la Noche de la Victoria, pero... ¿Para qué? Sí, mejor a mí me gusta lo romántico, ¿no? Me gusta el término de la Noche Triste. Pues miren, les voy a contar. Antes de todo esto, cuando llegan los conquistadores, Cortés, que llega al palacio de Moctezuma, déjenme buscar el nombre, era el nombre de Ajayacat, el nombre del palacio. Entonces, cuando están en este palacio, pues ya los mexicas, que ellos se hacían, para ellos eran mexicas. Cuando uno les dice aztecas, era como un nombre peyorativo que les daban otras tribus. Entonces, cuando está Cortés en este palacio, tienen, por así decirlo, tienen como rehén a Moctezuma. Entonces, aquí ese es el contexto. Moctezuma está como rehén en su propio palacio. Entonces, Cortés recibe una noticia de que un soldado llamado Pánfilo Narváez llegó a la Villa Rica de la Veracruz, enviado por Pánfilo Narváez fue enviado por Diego de Velázquez, que era en aquel tiempo el que ya había conquistado la isla de Cuba, y fue enviado a México
para capturar a Cortés. Entonces Cortés, al enterarse de eso, sale en huida. No en huida, sino que sale a confrontarlo. Ah, ok. Así como que a mí no me vas a llevar. Y va Cortés a confrontarlo y entonces deja encargado a uno de sus soldados llamado Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, durante la ausencia de Cortés, los mexicas seguían haciendo sus fiestas. En ese momento fue que en la fecha en la fiesta dedicada al dios Tecastlipoca, en el templo mayor, en el que pues se empiezan a juntar los mexicas haciendo sus tradiciones, ¿no? Sí, siguiendo su tradición. Su fiesta tradicional. Sí, hacia el dios Tecastlipoca. Y Pedro de Alvarado, al ver que se juntan tantos mexicas, tiene miedo y empieza una masacre. Es a lo que se le llama históricamente la matanza del Templo Mayor. Muy bien. Entonces, al regresar Cortés de eso, se encuentra que la ciudad está desolada. Nadie quiere salir. Entonces Cortés llega nuevamente al palacio ahí con Moctezuma. Y al llegar ahí al palacio se da cuenta que también dieron de baja a los que eran sirvientes de Moctezuma. Ok, eso ya está serio, ¿no? Sí, porque ya el pueblo se empieza a rebelar. Ya empieza como a sitiar el palacio. Ok. Entonces, interesante. Sí, Cortés en su miedo le pide a Moctezuma que salga y calme a su gente. Entonces él, al salir... Ahí viene el plot twist, ¿no? Exacto, ya ni la propia gente escucha a su tlatoani, que era Moctezuma, y fue recibido a pedradas. Históricamente se dice que le dieron una pedrada en el brazo, otra en una pierna y una letal que fue en la cabeza. A los 3 días falleció Moctezuma. Entonces Cortés, sitiado en el palacio de Ajayacatl, está planeando su huida. O sea, él ya está sitiado, ya los mexicas ya no tienen a su tlatoani. En su lugar se queda, para mí yo creo que el que tenía más valentía, que era Cuitlahua, que era el señor de Iztapalapa. Fue el 30 de junio de 1520 en el que Cortés planea la huida por la noche. Entonces se dan cuenta, se corre el rumor entre la población y entre los mismos soldados mexicas. Están esperando que salga ¿cómo se le llama? Una comisión. La comisión de todos los que estaban ahí sitiados en el palacio. Salen en la noche, los dejan avanzar un poco y los emboscan. Entonces ellos que iban saliendo llevaban demasiados riquezas de las del palacio, el llamado tesoro. Se dice que eran piezas de oro, ¿no? Que venía a base de piezas de oro. Sí, eran piezas, la mayoría era de oro. Y también yo pienso que entre todas esas pertenencias había, como tú dices, no solamente cosas materiales, sino más bien documentos con saberes ancestrales, claramente. Se dice que antes de su fallecimiento, Moctezuma mandó a enterrar algunas partes de la riqueza que estaba en el palacio en zonas como Veracruz, en las sierras de Puebla. Pero vuelvo a la huida de Cortés por lo que fue el lago de Texcoco. Ellos al huir son emboscados y dan de baja a tanta gente que los dejan Sí, bastante mermado, ¿no? El ejército de Cortés. Bastante que Cortés, con suerte, pudo escapar. Con suerte sale vivo, sí. Llegó así que cruzó el lago. Y se dice que se sintió tan derrotado que esa noche lloró en un ahuehuete. Este ahuehuete todavía existe. Todavía existe aquí en la Ciudad de México. Lo pueden encontrar en la calzada Atacuba, en la Ciudad de México. Vi la foto y es un árbol viejísimo. Impresionante, ¿no? Yo creo que debe tener unos 1000 años. No sé cuántos años tenga, pero el árbol todavía existe. De este tesoro, en 1981 se encontró un lingote ahí en la Ciudad de México. Qué padrote. Y es un lingote de aproximadamente casi 2 kilos. Creo que pesa como 1 kilo y 980 gramos. Y
las pruebas que le hicieron, pues sí está datado, como en los tiempos de la conquista. Y no creas que este era un lingote que los mexicas, los aztecas, hubieran hecho a voluntad, sino que más bien los mandaron los mismos españoles con pues amenazas, hicieron que fundieran varias de sus piezas, o sea, sabrá Dios que... De su joyería, ¿no? Sí, y las fundieron y las hicieron un lingote. Es un lingote que se ve hasta mal hecho, pues. Ok, espectacular. Pero pues con gran cantidad de oro. En el Códice Florentino se ilustra que una vez llevado a cabo la emboscada, los aztecas trataron de recuperar gran parte de ese tesoro, lo recuperaron y hasta el día de hoy pues no se sabe dónde está. Y aquí también hay una historia interesante. ¿Tú recuerdas a Cuauhtémoc y qué fue lo que le hicieron a Cuauhtémoc? Sí, claro, pero cuéntanos. Cuauhtémoc fue el último tlatoani de los aztecas. Él fue sometido a tormento. Claramente, pues lo que más sabemos es que le quemaron los pies. Y se le atribuye una frase que porque este tormento se lo están haciendo para que revele dónde está el tesoro, sí. Dónde está ese tesoro que los españoles ya se habían llevado y que se los quitaron y que lo escondieron y que hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Entonces esa una de sus frases le dice, no recuerdo el nombre de uno de sus sirvientes que está a su lado, porque eran pues Cuauhtémoc y uno de sus sirvientes, les debo el nombre, disculpen, pero le dice que, señor, dile ya dónde está, que no ves cómo estamos, cómo sufrimos. Y la frase de Cuauhtémoc, su contestación fue, ¿tú piensas que yo estoy en un lecho de rosas? Yo también estoy pasando por lo mismo que tú. O sea, no. Y aguantó. Y aguantó porque sí, hasta el día de hoy, como dijimos, no se sabe dónde está. Fíjate que yo he escuchado hasta versiones de que este tesoro lo han buscado hasta en Arizona y en partes de Norteamérica. Justamente has dado al punto al que quiero llegar. Ok. Mira. La teoría más extraña que yo encontré fue que el tesoro fue ubicado en el sudeste del estado de Utah, en los Estados Unidos. No me parece tan descabellado porque los mismos aztecas venían del norte. Venían de un lugar que ellos llaman Aztlán. Pero aquí ya nos estaríamos metiendo en un tema muy... nada que ver con este aterriza el tema, nadie sabe dónde está el Valle de Aztlán. No lo han ubicado históricamente. Alguna vez leí que estaba en... El lago de Aztlán, perdón. Es la zona de donde ellos venían, que se traduce como el lugar de la blancura. Que hasta el día de hoy yo recuerdo que he visto que sitúan Aztlán en Nayarit, como dices, en Arizona. Pero este historiador menciona que el tesoro de Moctezuma terminó en Utah. Capaz que los aztecas vienen desde allá. Así es. Y pues aquí también encontré una historia. La verdad no las puedo verificar, pero se me hizo interesante porque dicen que en 2023 también ahí en las zonas de la Ciudad de México se encontró un lingote parecido al que se encontró en 1981. Y quienes fueron testigos de esto narran que escucharon como una voz que les dijo esta maldición: el que busca encuentra la muerte. Excelente, qué padrote. Y hasta aquí dejo yo esta historia de lo que es el tesoro de Moctezuma. Muy bien, bien interesante, fíjate. Oye, ¿te late si pasamos a la parte terrorífica de este programa y contamos la historia real sobre tesoros ocultos? Siempre me intrigan estos momentos del programa. Muy bien, vamos a ello. Y bueno, llegamos a la parte terrorífica, Bruno. ¿Qué historia nos tienes acerca de tesoros el día de hoy? Para la siguiente historia, en esta historia yo meto las manos al fuego por esta historia, ¿sabes? Porque yo la investigué y conozco a los testigos de la historia. Entonces creo que es algo verídico, ¿vale? ¿A qué año se remonta esta historia, Bruno? Esta historia sucedió en el lejano año de 1957. En aquel entonces, pues en la ciudad pequeña de Guadalajara de aquel entonces, ¿no? Sí, claro. Don José era un hombre valiente que, aunque ya entrado en edad, ya entrado en años, en su juventud había pasado por la Revolución Cristera. Don José tenía la afición de buscar y sacar tesoros. Tenía equipo, tenía experiencia
y tenía colegas que compartían la misma afición de buscar y sacar los tesoros, ¿no? Sí. Una noche uno de estos amigos le contó un problema que se estaba presentando en su casa. Por cuestiones narrativas, le llamaremos a este señor Don Felipe, ¿vale? Vamos, sí, con Don Felipe. Don Felipe era un trabajador de la Comisión de Electricidad, quien para llegar a su trabajo se internaba en la barranca de Huentitán. Creo que ahí en la barranca de Huentitán hoy en día existe una planta abandonada, ¿no? Exactamente, de la sí, CFE. exactamente, sí, exactamente, Ok. por ahí vamos, sí, tú muy bien. Vamos. Don Felipe contaba que en su casa se estaba presentando una actividad paranormal bastante fuerte. Se escuchaban ruidos extraños, y tenían avistamientos de fantasmas, y sobre todo una figura arqueológica que se movía del lugar. Como decía Don Felipe, caminaba la figura. ¿Qué clase de figura era esta? Esta Una figura estatuilla. era una estatuilla de la época prehispánica, que sí, Tenía la forma de algún dios, no sé, Tlaloc, de representación de algo similar. fíjate que yo no pude ver la estatuilla, entonces nada más tengo el dato de que era una Que estatuilla. era una estatuilla solamente. Sí, a la que Don Felipe le llamaba el mono. Antes de que continúes, aquí me quiero meter un poquito. Según tengo entendido que uno de los dioses prehispánicos, que ya también mencioné hace rato en la historia de los aztecas, es que Tecaztlipoca era uno de esos dioses como que un tipo Loki de los nórdicos. Era un dios al que le gustaba engañar a las personas. Y me imagino yo pienso que a lo mejor esa estatuilla que mencionas era el dios Tecaztlipoca. Fíjate que yo no me animaría a precisar quién era esta figura. Porque tenemos muchas civilizaciones que estuvieron aquí en esta parte de lo que hoy es Jalisco, Ok. que la verdad no sabemos mucho de esas civilizaciones, ¿sabes? Bueno, Bueno, creo que- sigo. Sí, porque aquí la influencia de los aztecas no llegó. Bueno, no conquistaron aquí la zona de Jalisco. Aquí había zonas, las culturas del Tiro, de Chupicuaro y Chupícuaro, no sé cuál sea la terminología, pero sí aquí había otro tipo de culturas. Tienes razón. Fíjate que esta figura la encontró don Felipe en lo profundo de la barranca de Huentitán, en un pozo donde, como él afirma, había cientos de figuras como esta. Nada más que él solo se llevó una. Ahí arrancaron los problemas de presencia paranormal en su casa, después de que se llevó esta figura a su casa, ¿no? Y tú pensarás por qué no regresó la figura a su sitio para evitar estos problemas, ¿no? Claramente, así que estás profanando un lugar y te empiezan a suceder cosas extrañas, pues lo que haces es dejar todo como estaba, ¿no? Así es. Pero resulta que esta figura se les había caído en un descuido a la hora de la limpieza. Y resulta que esta figura estaba llena en su interior de polvo de oro. Es similar a la historia que mencioné también de estos en 2023 que encontraron un lingote que se hizo polvo y que escucharon lo que les comenté de el que busca. Así es. Don José y don Felipe organizaron una excursión para sacar las otras figuras que quedaban, pero la maldición del dinero enterrado se hizo presente. Don José se accidentó en la barranca y se lastimó fuertemente, así que tuvieron que regresar y nunca dieron con el sitio. Don José, duró un tiempo para recuperarse. Sí. Después de este tiempo de recuperación, no pudo nunca dar con el sitio. ¿Por qué? Porque don Felipe, cuando don José se recuperó, don Felipe había fallecido. O sea, jamás ya no pudo tener un referente para que lo llevara. Así es, don Felipe era el único que sabía la ubicación del pozo. Y no se sabe la causa de su fallecimiento hasta la fecha. Este señor tenía entre 45 y 50 años a la hora de su fallecimiento. Ahora yo te pregunto, ¿quizás pagó el precio de desenterrar este dinero?
Pienso que sí, de revelar la ubicación a otros, porque como mencionamos desde el principio, es posible que muchas veces quienes se encuentran o quienes son pues elegidos para ser pues los portadores de estos tesoros, pues solamente es para ellos y no hay que revelarlo. Tengo una historia parecida, muy cortita, que pues nos han contado en mi familia. Como si ustedes recordarán el programa de los nahuales, allá en Michoacán, pues concretamente en el rancho de Santa Juana. Bueno, creo que había un señor que también encontró, como tú dices, un tesoro enterrado al lado de un árbol. Y la peculiaridad de este suceso es de que en el árbol había colgada una herradura. Entonces, cuando esta persona ve la señal ahí en el árbol, una herradura colgada, escarba, y encuentra, como mencionas, tesoro, sí. Cántaros con monedas. Sí, muy bien. Bueno, la historia dice que él corta la tecata del árbol, le corta la corteza, con su navaja le da la vuelta para marcar el árbol y decir, bueno, para que no se me pierda. Y va y le cuenta a sus conocidos, sus amigos, familiares, para que lo acompañen a desenterrar este tesoro que él encontró. Entonces, cuando él llega ahí, nunca dio con ese árbol. Incluso él asegura que le había cortado la corteza para poder identificar el árbol y nunca lo encontró. ¿El árbol se movía? Y digo que el árbol se movía, aunque suene bastante fantástico, es porque se dice que este dinero, cuando no es para ti, se mueve y ya no lo encuentras. No, y si es para ti y tú das aviso a alguien más, desaparece. Es solo para ti. Pues así fueron las historias, la historia de don José y don Felipe, y las historias que nos presentó el buen Dante. Pero pues este programa ha llegado a su fin. Bastante buen programa, a mí me gustó bastante hacerlo, fíjate. A mí también, que creo que se ha alargado demasiado este programa al día de hoy, ¿no, Bruno? Sí, pero tiene su recompensa, ¿no? Que se haya alargado tanto. Me ha gustado también narrar estas historias. Muy bien, si usted nos está escuchando en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcasts, en YouTube, dele a seguir. Si tiene la oportunidad de, no sé, como en las aplicaciones de podcast, darnos 5 estrellas, de dejar su comentario en YouTube, si usted tiene una historia, mándenosla a nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, El Underground del Misterio, y la página de Facebook, El Underground del Misterio, así como se oye. Y pues apóyenos con suscribirse, ¿no? Yo pienso lo más importante, déjenos un comentario y nos gustaría pues tener contacto con nuestro público. Así es, esto fue El Underground del Misterio. Que tenga usted una excelente noche. Buenas noches.